Estimados alumnos, les saluda la docente Laura Chávez Hermoso y hoy en nuestra asignatura de lengua número 1 vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la cual permite que los seres humanos podamos interactuar. A eso se refiere lo que es el lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación muy importante que va a permitir que los seres humanos podamos establecer ciertas pautas importantes. A esto nos referimos en la siguiente toma, en la cual ustedes van a poder visualizar que es un medio de comunicación en la cual los seres humanos utilizamos diferentes tipos de signos, por ejemplo, orales, escritos, a nivel de sonidos o a nivel de gestos, ¿no? Y esto hace posible que también podamos tener un significado de acuerdo al lugar en el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Asimismo, nosotros también utilizamos ciertas funciones o actos que se denominan acerca del lenguaje, y esto hace posible también de que nosotros podamos comunicarnos de diferentes maneras con nuestros seres humanos, ¿no? En este caso con nuestros, con las personas en las cuales nosotros convivimos. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es la función representativa, ¿no? ¿En qué sentido va bastante este punto? Sobre todo en la información, cuando escuchamos noticias, cuando leemos un periódico, por ejemplo, o cuando informamos, ¿no? Y comunicamos. Otra función también muy importante es la expresiva, en la que permite establecer los sentimientos y las emociones, ¿no? Ya sea cuando estamos tristes, o cuando estamos muy alegres, o en un partido de fútbol, por ejemplo. También tenemos en este sentido la función expresiva, o también llamada poética o estética. Esto hace referente a lo que es la propia de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en las canciones, en la letra de las canciones, por ejemplo, o también en los versos y en las rimas. Por otro lado, también tenemos la función fática o de contacto, que hace ver las conversaciones que puedan establecer los seres humanos y que de alguna manera se puede abrir, prolongar o también cerrar. Por ejemplo, cuando estamos frente a un micrófono y decimos, no vamos a probar, es una forma también de utilizar esta función llamada fática o de contacto. Asimismo, también tenemos la función apelativa, que nos permite persuadir y convencer al interlocutor, ¿no? En este sentido, al oyente, por ejemplo, ya sea de manera súplica, por ejemplo, rogando o ordenando, ¿no? En ese sentido. Y por último tenemos la función metalingüística o de glosa, que nos hace saber el estudio del lenguaje. ¿Y en qué sentido nosotros estudiamos el lenguaje? Cuando, por ejemplo, estudiamos la gramática o cuando estamos buscando en el diccionario los significados de las palabras de nuestro léxico, ¿no? Y eso permite también el ampliar nuestro vocabulario. Hay aspectos muy importantes que caracterizan al lenguaje. Entre ellos tenemos las características del lenguaje. Ustedes van a poder visualizar en esta diapositiva. ¿Por qué eran estos dos niñitos dentro de esta imagen? Es que se dice que el lenguaje es innato. Nosotros ya nacemos con el lenguaje, estamos predispuestos a hablar. Serán pues nuestros padres los primeros que van a reforzar este lenguaje, ¿no? Y posteriormente ya la escuela, ¿no? En todo sentido. Otra característica muy importante que tú puedes observar acerca de lo que es el lenguaje es universal. ¿Y por qué será universal? Es porque le corresponde a toda comunidad en diferentes lenguas, ¿no? Cada comunidad lingüística establece una lengua determinada, ¿está bien? Por lo tanto es universal. Todos poseemos lenguaje, ¿no? Exclusivamente el ser humano. Otra característica que también distingue es inmutable, ¿no? ¿Y a qué se refiere la inmutabilidad? Es que esta no varía con el tiempo, porque está en razón de la evolución del ser humano. Cuando el ser humano va evolucionando, nuestra lengua también va cambiando. Es por ello que tú puedes ver las diferencias entre la lengua que se utilizó en el siglo XIX, por ejemplo, en nuestra lengua castellana, y hoy en el siglo XXI. Entonces, el hombre va evolucionando y esto hace posible que también pues, la lengua también de alguna forma evolucione. Y por último, tenemos que es limitante, ¿no? ¿Por qué será limitante? Porque hay estructuras que siguen una lengua. Entonces, esta de alguna forma no puede, de la noche a la mañana, puede cambiar, ¿no? La comunidad lingüística determinada, en el caso de nosotros, la comunidad de la lengua castellana o española, hace posible establecer una diversidad de signos, ¿no? Fonéticos, ortográficos, y pues nos da a conocer a cada hablante en la cual nos vamos a desenvolver. ¿Sí? Hay dos aspectos muy importantes en la cual Fernandini y Saussure, estableciendo su teoría dicotómica, establece dos puntos muy importantes, lo que se llama lengua y habla. Nosotros
aspectos en los cuales lo estudia. Es un lingüista muy importante en el desarrollo de lo que es el lenguaje, ¿no? A través de los siglos. Okay. Tenemos aquí un cuadro comparativo, ¿no? En la cual se puede establecer las diferencias que existen entre cada una de ellas y nos hace ver lo siguiente. Por ejemplo, nos dice que la lengua es un sistema convencional de signos fónicos. ¿A qué se refiere eso? Este sistema convencional nos hace conocer acerca de la estructura que tiene una lengua determinada, ¿no? Y por convención, o sea, con un fin común de la comunidad lingüística se determina que nosotros pues estamos establecidos con nuestra lengua castellana. En comparación con el habla, se dice que es el uso personal de la lengua. Es porque de alguna forma se concretiza en cada hablante. Cada hablante es de manera diferente, es un individuo diferente. También nos dice que la lengua es un sistema de relaciones, porque no tiene un valor independiente. Sin embargo, el habla es la realización de esa lengua, ¿no? En un momento determinado y en un tiempo determinado, ¿no? El hablante utiliza su habla particular para poder establecer una determinada conversación. También tenemos que la lengua es un fenómeno social, porque es propia de una comunidad. No es exclusivamente de cada ser humano de manera independiente, sino es de una comunidad determinada, una comunidad lingüística que se conoce como ese nombre. En el caso del habla es un fenómeno individual, porque es exclusividad de cada uno de ellos. Si ustedes pueden visualizar, esas tres primeras características tienen cierta semejanza, ¿no? Que nos hacen saber en ese sentido lo que es principal. Es una lengua caracterizada como una comunidad idiomática, lingüística, y en el caso del habla de manera individual, personal. También se dice que la lengua es un fenómeno psíquico porque está en el cerebro, está, digamos, en el pensamiento. Nosotros de alguna forma establecemos la lógica, digamos, para poder comunicarnos y lo emitimos, ¿no? En ese sentido, para comunicarnos. Y el habla es un factor psicofísico. ¿Por qué? Porque se distingue por tres puntos muy importantes, ¿no? Se dice que es psíquico porque es producto del intelecto. Físico, porque la fonación y la articulación son elementos que van a participar. Y fisiológico, porque participan también los órganos de fonación. Ahora, la lengua es más o menos fija. ¿En qué sentido es más o menos fija? Porque no puede cambiar con el tiempo. Como le decía hace un momento, la lengua está en función de la evolución del ser humano, ¿no? Sincrónicamente se va estableciendo a través del tiempo. En el habla es variable, claro que sí, porque esto varía según la edad, según el sexo, también según la procedencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto hace la variación del habla propiamente dicho. La lengua es homogénea, ¿no? Es homogénea porque por sí misma no puede cambiar, la lengua es una sola, ¿no? En el caso de nosotros, lengua castellana, por ejemplo. En el caso de la Sierra Central, donde se habla específicamente el quechua, será su lengua quechua. Y en la parte de la selva, pues, se diferencia diversidades de lenguas, pero la más común, por ejemplo, vamos a encontrar en el caso del aymara, y otras más que ustedes también pueden averiguar. Y el habla es heterogénea porque varía, ¿no? Varía de cada individuo. Ahora, se dice que la lengua es imperecedera, ¿no? Imperecedera porque no va a cambiar a nivel del tiempo, ¿no? Esta lengua permanece, se establece. Sin embargo, el habla es efímera, es pasajero. Claro, porque depende mucho de la situación en la que me encuentro, ¿no? Por un momento determinado yo voy a poder estar conversando y por otro lado, por ejemplo, estoy realizando un seminario o una conferencia de prensa, por ejemplo. Y por último, la lengua es producto del pasado, ¿no? ¿Por qué se dice producto del pasado? Porque se va a transmitir de generación en generación. En el caso del habla es producto del presente, claro, es el aquí y el ahora. En el momento en el cual yo establezco una comunicación o una información con mi otro hablante, ¿no? En el caso con mi muñeco. ¿Sí? Luego también nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, de que se van a desarrollar las variedades del lenguaje. ¿A qué se debe esto? Estas variedades se van a caracterizar por diferentes factores, ¿no? Ustedes pueden visualizar en el primer cuadro tenemos la variedad diacrónica. ¿Y por qué se llama así? La variedad diacrónica se caracteriza porque se da a través del tiempo. Como les decía hace un momento, ¿no? No afecta exclusivamente al hablante, pero la lengua va cambiando con el transcurso del tiempo, ya que el ser humano va a ir evolucionando y esto hace posible que también la forma de establecer sus, digamos, sus sonidos, ¿no? Su propio hablar vaya cambiando con el tiempo. Otra variación muy importante es la diastrática, ¿no? Y esta variedad diastrática se caracteriza por los niveles socioculturales o socioeducacionales del hablar. ¿Qué significa eso? Se consideran estos factores muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el sexo,
la edad, la procedencia, la profesión y el grupo social al que pertenece. Pues cada hablante se va desenvolviendo de acuerdo a él y va variando también. Y dentro de ello podemos ver que en ese sentido oscila entre la lengua vulgar, que es la lengua más baja que puede existir, pasando a la lengua literaria, que es la más culta, ¿no? Sin dejar de lado lo que es la lengua popular, la lengua coloquial y familiar también, y la lengua culta en sí, ¿no? Porque la lengua literaria es el nivel más alcanzado pues, por investigadores, por literatos. Otra variación también muy importante es la diatómica. Y esta variación, ¿de qué forma se caracteriza? Exclusivamente por el factor geográfico, es decir, el lugar donde se está realizando este tipo de variación. Por ejemplo, está en razón de las gramáticas, por ejemplo, ¿no? La gramática quechua de Cusco les va a ser muy diferente a la gramática quechua de Ancash, por ejemplo, ¿no? Va a haber una cierta variación, igual de Ayacucho. También tiene que ver mucho lo que es el léxico, el vocabulario, el tipo de palabras, ¿no? El castellano de Lima tiene sus, digamos, palabras cual se establece propiedad de Lima, que se diferencia con lo que es pues, el castellano de Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va a haber ciertos términos que hacen variaciones y eso está en función de ser factor geográfico, ¿no? Y otro punto también muy importante de esa variación es también el léxico, el vocabulario que uno utiliza, los sonidos también, ¿no? Ahora, cuando la lengua se va a masificar, como dice aquí, y sufre modificaciones, se va a llamar dialecto. ¿Y por qué se va a llamar dialecto? Porque va a sufrir esa variedad nuestra lengua, ¿no? Por la misma forma en que la lengua se va estableciendo en lugares determinados, ya sea en una región determinada o en un país, ¿no? Y esto, ¿qué produce? Esto produce lo que se llama la pronunciación, el acento otomío, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos amistades en las cuales pues, proceden de diferentes lugares del país? Tres. Entonces, cuando la lengua se masifica y sufre modificaciones, se llama dialecto. ¿Y esto a qué se refiere? Al lugar o procedencia donde es exclusivamente la persona, ¿no? Por ejemplo, en la pronunciación, en el acento otomí. Si yo escucho, porque tengo amistades de la escuela, de la universidad, la forma como pronuncio ciertas palabras, cómo yo las pronuncio, va a haber cierta variación, ¿no? Y esto hace saber a qué lugar en el cual pertenece, o también acerca de lo que cómo la familia va incidiendo, ¿no? En la forma de hablar también de cada uno de nosotros, ¿no? Y a ellos se conoce con el nombre de dialecto. Otro punto también muy importante de esa variación es el léxico, ¿no? El vocabulario, ¿no? La forma como se va a desempeñar. Por último, tenemos la variación diafásica, ¿no? Y esta variación se caracteriza exclusivamente en el hablante cuando se encuentra en diferentes situaciones de comunicación. Como él, de acuerdo al contexto en el cual se va desenvolviendo, va cambiando la forma de hablar, ¿no? Va modificando su habla específicamente. Y esto nos hace saber acerca de cuando conversa, por ejemplo, ¿no? Cuando realiza una conversación telefónica o cuando está en el diálogo entre los amigos, o cuando estén presentándose para una entrevista personal de trabajo, por ejemplo, o de estudio. Entonces, la forma como va modificando nuestra lengua está en función también de cómo este hablante, que es individualmente su habla, también lo modifica. Y esto hace saber que también en el trabajo o en otros lugares también se va a desempeñar. ¿Okay? Muy bien. Para poder culminar y concluir con nuestro tema acerca de lo que es el lenguaje y poder enriquecernos mucho más, quiero terminar con este pensamiento de Carmen Gómez, ¿no? Ella ha sido una maestra, falleció como maestra española, ¿no? También poetisa y narradora. Pero algo muy importante que destaco de ella es lo siguiente, ¿no? El lenguaje es lo más humano que existe, ¿no? Es un privilegio del ser humano, del hombre. Cada palabra lleva consigo una vida, un estado y un sentimiento.
Claro que sí, ¿no? Nosotros a través de nuestra forma de comunicación, del medio de comunicación que va a ser el lenguaje, transmitimos, ¿no?, diferentes aspectos, que no solamente como hace un momento habíamos dicho, ¿no?, oral, escrito, sino también a través del gesto, a través del sonido. Y eso nos debe saber cómo nos encontramos y cómo no estamos, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿no?, agradeciéndoles por esta nueva explicación acerca de lo que es el lenguaje.